La disputa entre ciencia y religión ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia, y uno de los puntos más candentes de este debate es la narrativa de la creación según la Biblia. Muchos sostienen que la ciencia contradice directamente el relato bíblico, especialmente en lo que respecta al origen del universo y la vida en la Tierra. Sin embargo, esta percepción es en gran medida errónea. El conflicto entre la ciencia y la religión surge principalmente cuando se toma la interpretación literal de la Biblia y se enfrenta con los descubrimientos científicos. Sin embargo, una interpretación más amplia y contextualizada del texto revela que no hay una contradicción inherente entre la fe religiosa y el conocimiento científico. El verdadero conflicto no radica entre la ciencia y la religión en sí mismas, sino entre las interpretaciones dogmáticas y cerradas de ambas. Una postura más abierta y flexible puede permitir que la fe y la razón coexistan armoniosamente. La creencia de que la Biblia afirma que el universo fue creado en 6 días literales de 24 horas, hace apenas 10.000 años, es común entre ciertos grupos denominados fundamentalistas cristianos. No obstante, esta interpretación no está respaldada por un análisis riguroso de los textos bíblicos. De hecho, esta idea no es más que una interpretación particular y literal de las Sagradas Escrituras. El relato bíblico de los días creativos ha sido objeto de debate y especulación en cuanto a su duración. Entonces nos podemos preguntar si realmente duraron solo 24 horas cada uno. Algunos argumentan que debido a que Moisés, escritor del Génesis, relaciona los días creativos con el sábado semanal en Éxodo capítulo 20 y versículo 11. Así que entonces cada día creativo debe haber sido de una duración literal de 24 horas. Sin embargo, un análisis más detenido de las palabras utilizadas en el relato de Génesis sugiere una interpretación diferente. La palabra hebrea traducida como día en el relato de la creación no necesariamente se refiere a un periodo de 24 horas. De hecho, puede aludir a periodos de tiempo de duración diversa. Por ejemplo, cuando Moisés resume la historia de la creación en Génesis capítulo 2 y versículo 4, se refiere a los 6 días creativos como si fueran uno solo, lo que sugiere una flexibilidad en la interpretación del término día. La forma en que se redactaron los capítulos 1 y 2 de Génesis sugiere que estos días podrían haber sido periodos de tiempo muy extensos en lugar de ciclos de 24 horas. Esta interpretación armoniza la narrativa bíblica con la comprensión científica de la evolución y el desarrollo del universo y la vida en la Tierra a lo largo de millones o incluso miles de millones de años. En conclusión, la afirmación de que cada día creativo duró 24 horas carece de una base sólida en la Biblia, y una interpretación más flexible del texto sugiere que estos días podrían haber sido periodos de tiempo mucho más extensos.